Bienvenidos a La Voz del 21. Nosotros los invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco por solo 18 soles mensuales. Usted puede suscribirse a través de perukiosco.p. Hoy queremos hablar también de un problema muy importante, que es los pacientes con problemas cardíacos. Ellos se han convertido en uno de los grupos de riesgo frente a la pandemia de coronavirus. Y para conocer cuáles son los cuidados que debe tener este tipo de paciente, nosotros estamos conectados vía Skype con el médico Julio Peralta, que él es jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital 2 de Mayo. Además, es presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Cardíaca, Torácica y Vascular. Bienvenido al programa, doctor. Gracias. Te agradezco mucho la invitación, Liz. Gracias también por estar conectado con nosotros. Y lo primero que queremos preguntarle, para que la gente lo tenga en claro, es cuáles son las enfermedades cardíacas más comunes en nuestro país. Bueno, las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en el país, primero, las enfermedades cardiovasculares, digamos que son una de las dos primeras causas de muerte en el país. Y dentro de ellas destacan, digamos, las enfermedades por hipertensión arterial, que representa más o menos 4 millones de habitantes mayores de 15 años que tienen hipertensión arterial. Tenemos también pacientes con fibrilación auricular, que es una arritmia frecuente, y tenemos un número muy importante de pacientes con enfermedades valvulares, insuficiencia cardíaca. Tenemos también otro tipo de arritmias como bloqueo AB, que son frecuentes en pacientes mayores de edad. Pero la enfermedad que tiene quizás más impacto en los días de hoy, y esto se ha ido desarrollando por el desarrollo del país, digamos, económico que ha tenido en los últimos años, es la enfermedad coronaria. Ahora, justo es de lo que nosotros queremos centrarlos en las enfermedades coronarias. ¿Por qué las personas con este tipo de enfermedad, con enfermedades específicamente coronarias, son más propensas a agravarse si son infectadas con el nuevo coronavirus? Ahora, también queremos preguntar algo que es importante, y si es este grupo de pacientes tienen menor posibilidad de superar esta enfermedad. Bueno, primero sería interesante de que todos los pacientes con enfermedad cardiovascular o sus familiares que están atentos a esta nota que ustedes hacen, es de que entiendan de que los pacientes con enfermedad cardíaca tienen el mismo riesgo de poder contagiarse que cualquier otra persona que no tiene ninguna enfermedad. O sea, no los hace, el hecho de tener su enfermedad cardíaca no los hace más predispuestos a coger la enfermedad, a contagiarse del COVID-19. Por lo tanto, estos pacientes pueden evitar, digamos, encontrarse con esta enfermedad como parte de su entorno, si es que cumplen todas las indicaciones que en todos los medios y que las autoridades del Ministerio de Salud recomiendan. Pero más bien, los pacientes con enfermedad cardíaca o cardiovascular sí tienen una desventaja cuando se enferman del coronavirus. Por eso que es importante que ellos eviten contagiarse por todos los medios. Porque cuando sufren la enfermedad del COVID, por su condición de enfermedad cardíaca, el pronóstico y las complicaciones van a ser, digamos, mucho mayores. Así, por ejemplo, en estadísticas de China y de Italia, que son las que han empezado ya a salir, digamos, se ha visto de que los que tienen peor pronóstico en lo que concierne a complicaciones, incluso a mortalidad, son los pacientes que tienen hipertensión arterial, casi con un 50%, los que tienen enfermedad coronaria con un 15%, los pacientes que tienen diabetes también con un 25%, y entonces vemos de que todos estos pacientes que sufren de esta enfermedad, por estar sus órganos importantes, básicos para la vida, como es el corazón y el pulmón, al límite, digamos que una enfermedad como el coronavirus va a producirle un deterioro y le va a ser mucho más difícil superar la enfermedad, ¿no?
Doctor, pero ahora se conoce que el COVID también puede ocasionar problemas al corazón, y no solo en las personas que ya tienen este problema, ¿no? Sino que son personas sanas que pueden presentar problemas cardíacos. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Es cierto porque en el caso de los pacientes, digamos, vamos a dividir pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y que se han infectado con COVID. Y vamos a, por otro lado, poner pacientes con enfermedad cardiovascular que no se han infectado por COVID. Los dos grupos, digamos, estos pacientes cardíacos con COVID y sin enfermedad de COVID, estos dos, al final, esta pandemia le está produciendo consecuencias negativas y eso es lo importante remarcar. En el caso de los pacientes con enfermedad cardíaca y que han contraído la enfermedad viral del COVID, ellos, ¿cómo se llama? Van a tener, digamos, la complicación de que el COVID, por sí mismo, esta enfermedad va a producir tres efectos importantes que pueden, digamos, alterar más la función del corazón. Uno es de que el COVID se ha visto que tiene un efecto protrombótico y esto puede producir, digamos, coágulos dentro de las arterias coronarias, por ejemplo, que se ha encontrado en algunas piezas patológicas, sobre todo en Italia, han encontrado esto. Tiene un efecto procoagulante, también puede producir una tromboembolia pulmonar y también puede producir lesiones cerebrales vasculares. Por otro lado, se ha encontrado que el virus por sí también se ha encontrado que ataca directamente el miocito, o sea, la célula cardíaca. Se ha encontrado en estudios de algunos pacientes que fallecieron presencia del virus en el miocito. El efecto exacto sobre cómo alteraría no se sabe, pero lo que sí se ha encontrado que clínicamente estos pacientes han presentado como una especie de miocarditis que les ha provocado insuficiencia cardíaca y que de alguna manera esto ha agravado el cuadro pulmonar y el paciente ha fallecido. El otro efecto que tiene esta enfermedad del COVID-19 es que tiene un efecto sumamente inflamatorio, como ustedes lo habrán escuchado en otras entrevistas que han hecho. Tiene un efecto inflamatorio que puede incluso llegar a lo que le llaman una tormenta de citoquinas, en donde se liberan una enorme cantidad de moléculas inflamatorias. Y se ha visto y se sabe de que los procesos inflamatorios en los pacientes con enfermedad cardíaca, sobre todo los coronarios, tiene desgraciadamente un impacto en la evolución de la enfermedad coronaria y cardíaca, pudiendo precipitar, digamos, un infarto, ¿no? Por alteración de la placa, por el efecto que tiene sobre los diferentes aspectos digamos, de la función molecular del corazón. Entonces, vemos de que en un paciente con enfermedad cardíaca que tiene COVID, la enfermedad del COVID per se produce lesiones a nivel de estructuras vasculares que van a hacer el pronóstico de estos pacientes malo, ¿no? No muy bueno, y por lo tanto los médicos que lo van a atender tienen que tener en consideración el tratamiento para las complicaciones que está dando el COVID a nivel pulmonar y sistémico y también para el problema cardíaco. Ahora veamos los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, pero que no están contagiados del COVID. Entonces, ¿de qué manera se afectan en esta pandemia? Se afectan porque se ha visto que estos pacientes en situaciones de estrés hay una descarga, digamos, adrenérgica que tiene que ver por un eje, digamos, psicológico, neuronal y hormonal a nivel del cerebro y el corazón, que se produce una descarga, digamos, importante de mediadores que favorecen, digamos, el desarrollo de un evento coronario. Entonces, somos ahorita todos, tanto los cardíacos como los no cardíacos, víctimas de un confinamiento que nos tienen estrés, nos crea ansiedad, nos crea depresión en algunas personas, pero sobre todo en ellos les crea miedo.
Y el miedo es un factor, digamos, de estrés muy intenso que puede precipitar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de secreción adrenérgica, y todo eso va a precipitar también eventos que pudieran desencadenarse como un infarto de miocardio. Entonces vemos que tanto los pacientes cardíacos con enfermedad de COVID como los no infectados tienen noxas o agresiones, digamos, del ambiente y propias de la infección que pueden provocar un desenlace fatal. Ahora, doctor, lo importante aquí es cuáles son los cuidados que deben tener este tipo de paciente, el paciente con problemas cardíacos, ¿no? Y cuán primordial es que sigan su tratamiento. Y una pregunta quizás complicada es si estos pacientes con problemas cardíacos pueden atenderse con normalidad en los hospitales. Bueno, tu pregunta, Liz, es perfecta, porque yo diría a estos pacientes, a mis pacientes cardiovasculares, ¿a qué le tienen más miedo? ¿Le tienen miedo al COVID o le tienen miedo a su enfermedad? El gran problema es que la mayoría de nuestros pacientes, por el fuerte, digamos, impacto que tiene en las noticias, en la conversación del día, todos estamos hablando del COVID y todos le tienen más miedo al COVID que a su propia enfermedad. Lo que yo quisiera recordarles a ellos que es su enfermedad cardíaca es mucho más peligrosa que el COVID. Por lo tanto, ellos no deben postergar su tratamiento, deben seguir su tratamiento tal cual como lo han estado tomando. No deben abandonar su tratamiento por temor a ir a la farmacia a conseguir sus medicinas o por último al hospital a recoger sus medicinas. El tratamiento de su enfermedad cardíaca es fundamental. Deben tener mucho más miedo a descontinuar su tratamiento. Deben tener miedo a no realizarse las pruebas que eran imprescindibles hacerse. Y eso lo pueden consultar a su médico tratante o en todo caso al hospital, llamar por teléfono y decir, yo tenía que hacerme un cateterismo cardíaco y lo puedo postergar, es impostergable. Entonces, ahí se le va a decir si es o no, digamos, impostergable. Si es impostergable, lo tiene que hacer. Igual hay pacientes que toman warfarina porque tienen arritmia, fibrilación auricular o tienen prótesis valvulares. Ellos tienen que controlarse su anticoagulación con un control de tiempo de protrombina. También eso lo pueden hacer. Ahora, lo que ellos tienen que valorar es si tienen miedo de ir al hospital porque tienen miedo, lo obvio, de encontrarse con pacientes y contagiarse, bueno, pueden acudir a otros sitios o laboratorios en donde haya menor riesgo de contagio. Pero lo importante es que no posterguen su tratamiento ni posterguen sus exámenes que tienen que realizar. Mira, en el país se mueren un promedio de 160.000 pacientes al año en el 2015 y probablemente ya en el 2020 esto haya llegado a los 200.000 con enfermedad cardiovascular. Quiere decir que cada día pueden estar muriendo en el país, si es que hubiera diagnóstico adecuado, probablemente entre 150 a 300 pacientes por enfermedad cardíaca, cardiovascular, entre niños y adultos. Entonces veamos la magnitud de estas dos amenazas que desgraciadamente tienen nuestros pacientes. Por un lado tienen una enfermedad que tiene una franca amenaza de muerte y por otro tiene el COVID. Lo cierto de todo es de que el COVID es una probabilidad de que se enferme o no se enferme, depende de los cuidados que va a tener, mientras que la enfermedad cardíaca ya la tiene y por lo tanto le tiene que tener más miedo a su enfermedad y por lo tanto tiene que ser más disciplinado con su tratamiento, con sus indicaciones de exámenes, con el control, con su médico tratante, llamarlo por teléfono. Esperamos nosotros de que pueda aparecer la consulta por medios digitales o por red y en donde el paciente pueda plantear sus manifestaciones. El otro consejo que les tengo que dar es de que hay un síntoma que es muy importante para ver si es que puede tener o no un problema de COVID, que es el síntoma de la dificultad respiratoria.
pero los pacientes cardíacos pueden también tener dificultad respiratoria por una descompensación de su enfermedad. Entonces, por eso es importante que ante el síntoma más simple que pueda tener, como fiebre, como falta de olor, de olfato o falta del gusto, que son síntomas clásicos que ya nosotros estamos viendo que están presentando la mayoría de personas que se infectan con COVID, ellos deben inmediatamente comunicarse con su médico o ir a un hospital, porque la otra gran verdad que deben saber los pacientes cardiovasculares es que entre más precoz es el tratamiento que se le pueda dar a un paciente que se ha infectado con COVID, así tenga enfermedad cardíaca, el pronóstico es bastante bueno. Pero es diferente cuando el paciente se infecta con el COVID y por miedo de ir al hospital, por miedo de hacerse chequear o consultar, cuando ya van, ya el tema está tan avanzado, tan descompensado el corazón, ¿no?, que el pronóstico es malo. Entonces, deben saber los síntomas importantes de una enfermedad de COVID. Es fiebre, basta que tengan un día fiebre y ese día ya tienen que estar llamando al médico. Lo otro, si por A o B se enteran de que un familiar o el vecino con el que hablaron salió positivo, inmediatamente comunicar, porque acá el tratamiento precoz es la parte, digamos, fundamental en el pronóstico. Nosotros hemos tenido algunos pacientes con enfermedad infartados recién, digamos, con un mes, y que bruscamente, ¿cómo se llama?, se han contagiado, pero han tenido la precaución de llamar. ¿Por qué? Porque salió su tía o su primo, salió con COVID. Inmediatamente arrancamos tratamiento. Y el tratamiento, incluso antes del examen, que después se confirma que es positivo, y sin embargo han tenido una evolución bastante favorable. Entonces el tratamiento precoz, digamos que les da un buen pronóstico a los pacientes con enfermedad cardíaca y que han tenido un contacto con COVID. Perfecto, doctor, le agradecemos su presencia en La Voz del 21 y también nos sumamos a las felicitaciones. Perú 21 lo felicita también por el trabajo diario que usted está cumpliendo en su labor como médico, estar en primera línea. Lo felicitamos también por todo su trabajo. Muchas gracias, Liz, y de verdad que las felicitaciones a ustedes. De alguna manera, el hecho de puntualizar algunos tips para nuestros pacientes, pienso que les va a dar un poco de tranquilidad, orientación, para precisamente no tener complicaciones, que es lo que nosotros, es lo que menos queremos. Recordemos que los pacientes cardiovasculares en esta ola están siendo de alguna manera desplazados por las circunstancias, por el miedo mismo que ellos sienten y por el afán de todos nosotros de atender a los pacientes que tienen enfermedad de COVID. Pero esta situación yo pienso que puede ser superada si es que se establece claramente la relación de nuestros pacientes con sus médicos o con su hospital y no dejarse de comunicar para inmediatamente nosotros poder ayudarlos. Gracias, doctor. Gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Nosotros estamos conversando con Julio Peralta, que es el jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital 2 de Mayo y además presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Cardíaca, Torácica y Vascular. Ya saben, todos los pacientes que tienen estos problemas hay que ser responsables con su tratamiento, con su examen y su control. Los invitamos también a suscribirse en nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. Usted puede ingresar a perukiosco.p. Buenas tardes.